Bienvenidos una vez más, amigos de Clases de Profecía. Hoy nuevamente continuaremos con este maravilloso estudio de la palabra de Dios y nos basaremos en el libro de Apocalipsis. De este libro aprenderemos bastante porque nos habla de mucha historia y trataremos con la ayuda de Dios explicarlo paso por paso. La primera parte o lo que vamos a estudiar son los primeros 11 versículos de Apocalipsis capítulo 13, para entender qué es lo que se viene hablando allí. Allí donde estás, ponte en modo oración, mientras que yo hago una corta oración para invitar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, en esta hora pedimos que estés en nuestro medio para entender tu palabra, el libro de Apocalipsis, que nos trae tantas verdades para este pueblo presente. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vayan conmigo, abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Y para poder entender, primeramente, vamos a hacerlo fácil, ¿cierto? Fácil. Apocalipsis debe de leerse directamente o en una asociación de Daniel capítulo 7, porque Daniel 7 y Apocalipsis 13 tienen una sintonía, una sincronización, que los dos es exactamente lo mismo. En este caso vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 nos narran dos cosas, ¿cierto? Principales. ¿Cuáles son lo principal que se narra aquí? Es el papel que jugará las bestias con el pueblo de Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? Entonces acá vamos a ver que hay dos bestias. Primero una y después la otra. La una nace de las aguas y la otra nace del desierto. Entonces es mirar y comprender a quién se está refiriendo esto. Pero para poder entenderlo, vuelvamente y le reitero que debemos de estudiar también el libro de Daniel, el capítulo 7, porque de allí hay una simbología y significativa para los dos. Es como una trenza, como una cuerda que se amarra, una cadena, van de la mano, ¿cierto? Entonces, el fundamento de Apocalipsis 13 está en Daniel capítulo 7. Vamos a mirar y leer rápidamente hoy los primeros 11 versículos. Son cortos, pero tienen mucha profundidad, mucha historia. Dice, versículos 1 al 11, al 10, porque desde el 11 nace la segunda bestia. Versículos 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder su trono y grande autoridad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, y en la herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Y le adoraron el dragón que había dado autoridad a la bestia, y adorado a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra la bestia? Y le fue dada a boca que hablara como grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre la tribu y lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, el que lleva a cautividad irá en cautividad, y el que a espada matare, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos y la fe de los santos, ¿cierto? Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Desde el versículo 1
de Apocalipsis 13, 1 al 11, se habla de una bestia. Y esta bestia o símbolo de la bestia, ¿qué significa la palabra bestia? La palabra bestia significa que es un rey o reino o una nación que establece autoridad sobre otra, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que en esta primera parte se está refiriendo a un poder, a una nación, a un rey que surgió, que surge. Y pues como les decía, que esto debe de direccionarlos con Daniel. Entonces, Daniel capítulo 7, el versículo 6, el versículo 25, nos habla de otra bestia, de un cuerno pequeño, de un poder político religioso. Y la bestia que aparece en Daniel capítulo 7, 25 y la de Apocalipsis 1 al 3 son el mismo poder o se están refiriendo a la misma nación. ¿Cuál es esa nación? Pues la historia nos narra, nos muestra y nos confirma que esa nación surgió en el año 538 y que es conocida entonces como el sistema o el clero papal, ¿cierto? El sistema papal, que duró desde el año 538 hasta el 1798. Apocalipsis 1:13, Apocalipsis 13 del 1 al 11 habla del sistema papal, ¿cierto? Y por eso allí hay unas menciones que se dice que tenía ojos, que hablaba como dragón, que hacía lo que quería, que prosperaba y que atacaba al pueblo de Dios. Lo mismo que se menciona en el libro de Daniel, tenía grandes ojos, tenía boca, que hablaba palabras soberbias. Todo esto está hablando exactamente de lo mismo. Solo que Juan, que es el apóstol que Dios le inspira en la isla de Patmos, le muestra y él empieza a desarrollar todos los eventos. ¿En qué época o en qué periodo se encontraba Juan? Juan se encontraba en la bestia espantosa, en la cuarta bestia espantosa, en el poder romano. Pero ese poder romano, él empieza a describir y describe como Daniel, por eso cada que él describe esta bestia, este poder, este reino, lo describe con características de los reinos ya pasados. Por eso él decía que era semejante a un leopardo. ¿Dónde vemos una bestia que parece un leopardo? En Daniel capítulo 7, ¿cierto? Donde vemos que tenía sus pies como de oso. ¿Dónde vemos el oso? En Daniel capítulo 7. Donde vemos que tenía oso que hablaba como un león. ¿Dónde? Pues en Daniel capítulo 7. Y el dragón, pues lo vemos allí que es el representante o el símbolo de Satanás. Entonces Daniel describe la primer reino, el primer poder, y menciona allí que, que este poder era, este poder tendría un periodo de tiempo. Aquí se mencionan 42 semanas. También Apocalipsis lo menciona 1260 semanas. Y el único poder que menciona o que la historia narra de ese, pues fue el sistema papal que gobernó desde el año 538 hasta el 1798, ¿cierto? Pero ahora vamos a mirar y adentrarnos un poquito más en detalle en qué significaba cada una de estas. Entonces, hoy solamente vamos a estudiar, con la ayuda de Dios, la primera bestia. Pero que a usted le quede bien claro que esa bestia es la misma del que es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículo 6. Y que esa bestia, nuevamente Juan la menciona en Apocalipsis 13, del 1 al 11. Porque después ya sube otro poder. Entonces, la bestia, ¿de dónde sube? Sube del mar. ¿Qué representa el mar? El mar representa muchedumbres, naciones y pueblos. Eso representa el mar. Quiere decir que esta nación, este poder, nace de entre muchas naciones. Eso en la Europa antigua era aquella gran ciudad donde habían tantos países, donde era civilización, y de Europa, Italia, Francia, Alemania, Rusia, todos aquellos
continentes antiguos, de allí es donde nace aquel poder, que es mucha gente. Por eso Juan lo representa con agua, porque las personas somos como las aguas, bastante, mucha, abundante. Y la Biblia menciona y refiere, en el caso del lenguaje de Apocalipsis o el lenguaje profético, que el agua representa muchedumbres. Entonces, efectivamente, esta primera bestia nace en Europa y de Europa un poder, una ciudad especial que es Roma, ¿cierto? Que es Roma. Y de Roma, en específicamente, allí gobierna todo durante 1260 años. Pero ¿qué pasa? Esta bestia dice, el versículo 3:13, y vi que una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo de grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló la tierra en pos de ella. ¿Cuándo recibió el sistema papal la herida de muerte? Pues la historia nos registra que para el año 1798, a través de Napoleón, Napoleón era el coronel y mandó a Alejandro Bertiel. Alejandro Bertiel va ante el Papa y arresta a Roma y se lleva al Papa Pío VI. Entonces aquí recibe una herida de muerte. Como tal, el sistema papal no se volvió a levantar más, nunca con tanto poder. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Pues ellos gobernaban el mundo, toda Europa, en cada ciudad de Europa, en Italia, en Francia, Alemania, en toda ciudad, aún en Egipto, Lidia, todos aquellos grandes imperios, estaba la presencia papal, pero se concentró más en Roma. Entonces, allí con este poder, por eso mata la cabeza, la principal, la sede principal quedaba en Roma. Y de allí, ¿qué pasó? De allí solamente no se volvió a levantar, o sea, quedó todo quedó quieto por un periodo de tiempo. Pero ¿qué dice la escritura? Apocalipsis 13 dice, y su herida de muerte fue sanada. ¿Y cuándo recibe la herida de muerte? ¿Cuándo ha sido sanada? ¿Cuándo sanó la bestia? Pues los historiadores muestran que la herida la recibe en el año 1798. Ahí muere y no se levanta otra vez. Pero con el tiempo después ya nace un estado que se llama el Estado del Vaticano y que queda en Roma. Era una pequeña nación, unas pequeñas cuadras, unas pequeñas hectáreas, pero el gobierno decidió, ellos como que decidieron y se independizaron y quedaron aparte. Y quedó todo el clero católico, todo el sistema papal como tal, todos los papas. Y allí está actualmente esa sede. En el año 1929 se firma un edicto en el cual el Vaticano es un estado que es uno de los más pequeños, pero el más rico del mundo. Y desde allí, actualmente, cuando se firma este edicto, empiezan a ejercer sus leyes, sus gobiernos, su dinero y todo ello. Y como las iglesias católicas están por todo el mundo, desde allí se concentra todas las órdenes, enseñanzas que se dictan desde allí. Y ya allí queda en el Vaticano, ¿cierto? En Roma, en el Vaticano. Entonces, ¿cuándo fue sanada? Probablemente cuando nuevamente le dan el poder, que ellos empiezan a ser libres, a ejercer su poder religioso, pero ahora ya no gobiernan con la política. Ves que el Papa o los papas, cualquiera que sea, solamente tiene su sistema y su poder religioso. El político es aparte, ellos no tienen nada que ver con política, ni se mezclan, ni se meten con la política, ¿cierto? Directamente con el pueblo. Sin embargo, sí han tenido o tienen participación con los gobiernos, de la organización, de todas tomas de decisiones actualmente.
Entonces podemos ver que, por ejemplo, Juan Pablo II y este Papa Benedicto XVI, todos Francisco, actualmente, ellos tuvieron participación en, en distintos gobiernos de cualquier país del mundo, pero no directamente con la política. Entonces está nuevo gobierno, esta nueva sanidad, como se sana este poder, eh, empieza la iglesia a crecer nuevamente y hoy en día pues ya ha crecido y ha impactado a muchas iglesias del mundo, tanto iglesias mundiales como religiones mundiales, los budistas, los judaizantes, todos ellos están en una reunión poniéndose en puntos, acuerdos de doctrinas, ¿para qué? Para que no tengamos problemas y eso se le llama la unión de las iglesias. Entonces, en esa unión de esas iglesias, el que está predominando es el sistema papal, el papa que esté en ese momento. En este momento está el Papa Francisco, que preside todas las reuniones. Entonces, acá es lo que dice la Biblia, Apocalipsis 13, que esa herida ya sanó, ¿cierto? Ya sanó. ¿Y qué es lo que dice? La herida fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, en pos de la bestia. Entonces, esta nación como tal, que es una nación, todo el mundo, si has notado, no hay persona, ni pastor, ni presidente que no le guarde reverencia al Papa que esté en el momento, en este caso el Papa Francisco, que él va, preside, tiene su reunión y la última que tuvo la tuvo en el Congreso de los Estados Unidos, donde todos le guardaron reverencia, el que cree, el que no cree, porque lo consideran como una deidad o una divinidad o una persona que es un líder espiritual, así algunos lo consideran. Entonces, esto nuevamente lo que dice la Biblia es que resurgirá. Pero, ¿qué más dice? Y le adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Satanás trabaja a través de los gobiernos y esta autoridad que recibe es que todo el clero, todo lo pasado, nuevamente va a resurgir. Y lo que busca este gobierno es un orden mundial, un líder mundial, una sola moneda, una sola economía, un solo gobierno. O sea, es lo que usa unicidad entre presidentes, pastores, religiosidad, economía, político, religioso, todo sea una unidad y que sea dirigida por una persona y una persona que sea digna de liderar con todo lo del mundo. Y el foco pues es en este caso la primera bestia que ha sido sanada. Entonces, ¿desde cuándo? Desde el año 1929. Algunos puntos específicos que miraremos acá, de esta bestia, dice, el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses, y abrió su boca con blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y el tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dada la orden de hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre las tribus, lengua y nación. Vemos el poderío que ejercerá esta primera bestia que ya ha sido sanada. Entonces, vamos a mirar otro aspecto, como esto es una tipo clase, para que lo tengas en mente. ¿Qué significa? ¿Cierto? Pues para que en tus apuntes puedas guardarlo y decir, ay, estoy en una clase de profecía, pero no apunté nada. No, mira, entonces, les decía que la arena del mar o el mar sin duda representa pueblos, naciones y lenguas. ¿Dónde dice eso?
Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 2, que dice que es sin duda eso representa las naciones y la lengua. Daniel capítulo 7, 2 dice lo mismo, que el mar o la arena representa a las naciones. Que sube del mar, entonces que sube de entre muchas naciones. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué es bestia? Porque esa palabra bestia suena tan dura, ¿cierto? Tan fuerte para algunas denominaciones o algunas naciones que se refieren a ella. Bestia es o se refiere a rey o reinos o reyes, ¿cierto? ¿Qué es lo que se identifica? ¿Dónde dice eso? Pues puedes buscarlos. Es un símbolo de la profecía Daniel capítulo 7, que 7.3, que nos refiere de esas grandes bestias que significa, son reyes o reinos. Esas cabezas pueden simbolizar también cabezas que tiene el dragón de la bestia, otros las divisiones que se han dado que del pueblo han perseguido. ¿Quiénes son? Probablemente los que han perseguido al pueblo de Dios, quienes han sido, cómo ha sido representado su gobierno para erradicar la imagen de Dios, para eliminarlo todo. Todos los grandes reinos que surgieron antes, que son mencionados acá, el león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa, el cuerno pequeño, ¿cierto? Todas esas naciones pueden ser bien representadas por cada una de las cabezas. Dice que esta de 10 cuernos, la Biblia identifica que estos cuernos del dragón aplican a las naciones a las cuales el poder está representado por la bestia y donde ejerce su autoridad. Entonces, 10 naciones donde el sistema papal influye, tiene poder, autoridad sobre ellos y las naciones le obedecen a lo que él dice. Que está o que tiene cuernos, representa las naciones que el sistema papal, siendo la primera bestia o el cuerno pequeño Daniel, tiene influencia, que la gente o los presidentes le guardan reverencia. Decía también que le dio poder al dragón. El dragón representa en primera persona a Satanás y en un sentido secundario tras los agentes de él que actúan de forma de Satanás. En este caso, las naciones. Por ejemplo, la romana actuó como una bestia espantosa, pero el autor de esa nación, quien procede a que se cometan esas criminalidades, todo eso, está Satanás detrás de cada nación que dejan influir en la mente de los presidentes, de los gobernadores, para hacer dictaduras, leyes que opriman al pueblo de Dios, ¿cierto? Que se puede bien representar de esa manera. ¿Qué más podemos decir? Dice, los papas, vamos a leer un poquito un artículo acá que traje de, de, los, de los papas que dice, los papas ascendieron al trono de los Césares, la capital del sistema papal era la misma que le había ocupado el Imperio Romano durante su apogeo, grande autoridad. El Papa predominó en los asuntos políticos y religiosos y sobre las conciencias de los hombres. Una de sus cabezas, degollar, es el fin de la palabra que se traduce como cortar. Y nosotros creemos que la predicción se cumplió en el año 1798. Entonces, cuando surge este poder que influía anteriormente, ¿cierto? El sistema papal, Roma papal, que gobernó en ese periodo de tiempo, en el año 1538 hasta 1798, ahí tiene un alto, un pare, y después surge en el año 1929, donde como nación vuelve a resurgir, pero ya no lo hace con lo político ni con lo militar, sino con la parte religiosa, y es poderoso hablando pues en un sentido mundial, que ejerce autoridad en la parte espiritual, aunque algunas doctrinas sean un poco raras. ¿Qué más se puede resaltar de esta primera bestia?
dice allí que eh, en los del abismo, las 7 cabezas y los 10 cuernos, a quien el dragón le da su poder, otra bestia ejerce la tierra y manda a que los hombres le hagan una imagen a la primera bestia. Esta es la siguiente continuación, que es la de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Entonces, hasta acá podemos ver que este poder o este reino que ya ha sido sanado y que está entre nosotros actualmente, la Biblia lo ha identificado, y la historia que se refiere a el sistema papal que nació en el año 1929 hasta nuestras fechas. Que este poder nace con autoridad religiosa únicamente, pero que sus dogmas, sus creencias, sus costumbres van en contra de la palabra de Dios. Que este poder en sus primeros pasos, como lo fue en la antigüedad, lo pretende hacer hoy también, que todo el mundo le adore, le busque y le haga caso. Al punto que todos los moradores de la tierra, ¿qué dicen? Todos los moradores de la tierra van en pos de él a adorarlo. Quiere decir que existirá hay actualmente ese poder religioso que todo el mundo lo admira y que muchas personas le adoran. Ahora usted dirá, bueno, ¿y eso porque puede ser un pastor? ¿Cierto? Un pastor cualquiera de cualquier denominación, el más influyente de todos, ¿cierto? Pero vemos que solamente un pastor no hace efecto como lo hace un papa cuando él va a visitar diferente país, porque es conocido mundialmente. Y la Biblia dice que esa persona o ese poder es conocido mundialmente porque dice, todos los moradores de la tierra lo buscan a él para adorarle. ¿Y por qué le adora? Pues porque este poder se hace llamar Dios, que él es el representante de Cristo aquí en la tierra, que tiene las llaves de San Pedro, en el cual tiene la autoridad de decir quién va al cielo y quién no, o a través de cualquier rito o sacrificio darle el perdón sobre sus pecados. Y dice también que adoremos en los santuarios que han creado. Cuando los antiguos romanos conquistaban, levantaban un santuario. ¿Y cuáles son esos santuarios? Los que están en todas partes del mundo, que son los templos católicos. Eso lo cambiaron el nombre, pero eso era de Roma, los romanos. Llegaban y vas a notar que las iglesias no toman una forma de iglesia, sino que las iglesias más grandes son como en forma de castillos. Esos castillos, allí vivía un monarca, un rey. Entonces, cuando ellos conquistan, estos castillos los transforman en algo religioso y entonces le introducen a esos castillos velas, estatuas, santos, pinturas y todo el rito y protocolo eclesiástico del rito católico. Entonces, cada altar, cada iglesia, cada una de ellas sembró, cultivó en todas partes del mundo un santuario donde hay sacerdotes, donde hay obispos y donde se hacen protocolos y se celebran actividades, la Semana Santa, las misas, todo eso allí. ¿Y qué es lo que causó eso entonces? Lo que causó es la división, la visión del hombre hacia Dios, porque Daniel 8:14 dice, ¿y hasta cuándo, Señor, durará esto? ¿Hasta cuándo será purificado el santuario? Dirá, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Es decir, que mientras que este poder religioso trabajó para que todas las humanas se centraran en el hombre y desviaran su mente de lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, según Hebreos 8:1 al 3, no hecho por mano de hombre, sino por el donde está el Dios mismo, desvió la mirada del hombre hacia Dios y la puso del hombre hacia el hombre.
y entonces se pierde esto. Por eso dice y habla palabras blasfemas, habla cosas terribles, que es lo que dice Daniel, lo que dice Juan, que quita la visión y el sacrificio y la intercesión y el papel de Jesús, que es lo que está haciendo en el cielo. Queridos amigos, hasta aquí quería mencionar la primera parte de Apocalipsis 13, 1 al 11, y identificar cuándo recibió la herida de muerte la primera bestia y cuándo fue sanada y qué es lo que pretende en nuestro futuro. ¿Qué es lo que pretende? Pues el dominio mundial, el dominio total, ejercer leyes, ejercer autoridad sobre los pueblos, naciones y que le adoren a él. Eso es lo que dice Apocalipsis 13 del 1 al 11. Pero querido amigo que me escuchas allí donde estás, quizás surjan muchas dudas, ¿cierto? Por eso te invito a que hagamos la segunda bestia, que aparece en el versículo 11. Pero lo que sí quiero que quede en tu mente es que Dios ha establecido estas verdades a través de la palabra de Dios, para que usted y yo estudiemos la Biblia, indaguemos a través de la oración y estudio, busquemos la verdad presente que está allí. Efectivamente, si se levanta una iglesia contraria, también Dios levanta un pueblo verdadero que predique esta verdad, que nos abra nuestros ojos y conforme a nuestra fe que tenemos, podamos fortalecerla más y creer más en su palabra. Mi deseo y oración es que podamos seguir estudiando estos maravillosos libros, las profecías de Daniel y de Apocalipsis y el santuario, para que no seamos engañados, para que usted y yo podamos prepararnos para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.